Unas históricas y cada vez más grandes protestas en Cuba. Eso es lo que se está viendo con las importantes manifestaciones en distintas ciudades en contra del régimen dictatorial comunista que gobierna la isla. Todo eso en medio del contexto de la enorme crisis económica que está sufriendo Cuba, con desabastecimiento de alimentos, cortes que van por horas al día de electricidad y un nivel ya de baja calidad de vida que es aún peor que lo que han tenido en los últimos años, lo que ha llevado a que se manifiesten en las calles de numerosas ciudades y pueblos los ciudadanos cubanos a pesar de las fuertes represiones del régimen comunista. Todo eso lo vemos a continuación. Vamos a ver el detalle de estas manifestaciones y si pueden lograr algún resultado para hacer caer al régimen dictatorial cubano. En los últimos días han habido protestas cada vez más fuertes a lo largo de Cuba en contra del Partido Comunista de ese país. Ahora, hay que tomar en cuenta que estas manifestaciones van en crecimiento y se han visto en distintos lugares de la isla, pero principalmente en Santiago de Cuba como consecuencia de los fuertes apagones que duran por horas en las islas, quedando sin electricidad y también sin acceso a ningún servicio básico gran cantidad de personas, como también la falta de alimento para numerosos grupos poblacionales, con una crisis que se observó primero con el corte de ciertos subsidios, la no llegada de ciertos alimentos a menores de edad, al mismo tiempo el despido de numerosos funcionarios estatales y una leve flexibilización en los reglamentos de propiedad privada, pero que no fue suficiente para poder sanear los problemas fiscales y económicos brutales del control centralizado económico que tiene el Partido Comunista Cubano sobre su estructura social y económica, y en consecuencia ha empeorado la situación, y luego de ser esto algo que se vio desde hace ya meses, principalmente en pueblos pequeños y tras intentos casi titánicos del Partido Comunista de evitar que esto llegara a las grandes ciudades, no lo pudo limitar más y esta crisis ha llegado en gran medida a ciudades grandes como Santiago de Cuba, lo que ha llevado a que haya numerosas manifestaciones cada vez más grandes con miles de personas a lo largo de ese país. Él no ha hecho nada. ¡Ahí, cojones, que no se quiten! ¡No se quiten! ¡Que no se quiten! ¡Oiga la pedra! Son una... Qué lindo el pueblo de Cuba, coño, cómo se tira a las calles. Eso es lo que se quiere, mi gente, eso es lo que se quiere, que todo el mundo salga a la calle. No te quedes en casa, cubano. Sal a protestar, sal a pedir tu libertad. Ahora estas no son las primeras manifestaciones históricamente que se dan en contra del Partido Comunista. Recordemos que hace 3 años hubo manifestaciones masivas a lo largo de ese país en contra del comunismo, pidiendo elecciones libres y que caiga el régimen dictatorial. Protestas que fueron suprimidas con mucha dureza por parte del régimen cubano, con protestas, personas que murieron, personas detenidas por protestar, y que
en la práctica, muchas de estas manifestaciones son casi una continuación de esas históricas manifestaciones de hace 3 años, porque eran las primeras que se dan desde que comenzó todo el régimen comunista cubano en 1959. Y ahora vemos que nuevamente son intentos de protesta. Todas son señales de que la autoridad del Partido Comunista está cada vez más débil, porque antes con los Castro eso no pasaba. Se está resquebrajando de a poco el control de los comunistas sobre su isla a medida que la situación económica empeora cada vez más para su población. Y en todo esto hay que tomar en cuenta que se ha medio un contexto económico muy decadente, que es consecuencia de la mala situación fiscal del régimen cubano, que nunca fue buena, porque hay que tomar en cuenta que si vemos la historia de Cuba, su país nunca se ha podido sostener mientras estaban los comunistas en el poder de manera completamente autónoma. Cuando estaba Fidel Castro, recibía numerosos subsidios millonarios para sostenerse por parte de la Unión Soviética, y una vez caía la Unión Soviética hubo una crisis enorme que casi se cae el régimen cubano en los 90 y comienzos de los 2000, pero con la llegada de Chávez al poder en Venezuela empezó a recibir subsidios Cuba de Venezuela, del dinero del petróleo, y con Maduro en parte también. Pero una vez que empezó a llegar la crisis nuevamente económica de Venezuela por su pésimo sistema económico colectivista, Cuba paró de recibir esos subsidios de Venezuela y nuevamente se quedó sin dinero. Y como el sistema es insostenible y requiere que otro país lo mantenga a base de subsidios, como ya no lo han recibido, se siguen desplomando. Podríamos decir casi que esta es la consecuencia natural del sistema cubano, porque sin intervención extranjera que lo sostengan con subsidios, no se sostiene por su cuenta. Y en medio de todo eso han tenido problemas de abastecimiento de numerosos productos, de acceso a agua, electricidad, para qué decir gas, en muchos lugares no hay combustible, no hay alimentos, hay mucha comida que se pudre, no hay buenos suministros de distintos elementos, y ahora eso se había visto desde hace ya meses en pueblos y zonas rurales, pero estaban intentando de manera desesperada que no llegara a las ciudades y ahora inevitablemente se ha extendido. Ahora, ante estas manifestaciones que no han parado, se ha visto una respuesta bastante brutal por parte del régimen cubano, como era de esperar. Han enviado numerosos policías, en algunos casos hay presencia militar, deteniendo personas, pero no han logrado parar las manifestaciones, porque a diferencia de las que ocurrieron hace 3 años, que eran por libertades políticas y luego de presiones la gente dio un paso atrás por mano dura, ahora va más allá, porque la gente está protestando porque tiene hambre, no tienen comida, no tienen agua. Entonces, incluso si los atacan, los tratan de encarcelar, están siguiendo protestando porque ya no es un tema solo de libertades civiles y que eso es muy importante, sino que es un tema mucho más esencial y básico como no puedo comer. Así de simple. Y como el Estado tiene un control prácticamente total en Cuba, exceptuando unos pequeños negocios que hace unos pocos años liberaron para que pudieran tener pymes, pero que son casi nulos, inevitablemente no les queda otra opción. ¿Qué van a hacer? No un sistema libre. Dependen del Estado porque el Estado lo controla prácticamente todo. Es un régimen comunista, ¿no? Un control total de la economía por parte del Estado en la llamada dictadura del proletariado. Y vamos a observar que esto ha llevado a que el Partido Comunista esté acusando que, además de la represión y toda la situación violenta que se da, que esto en realidad es culpa de elementos subversivos antirrevolucionarios al interior de Cuba que están en vinculación con Estados Unidos. Y al mismo tiempo que culparon a Estados Unidos con el bloqueo imperialista de su mala situación, también dijeron que todos estos disidentes estaban vinculados con estos capitalistas, neoliberales, opresores e imperialistas de Estados Unidos. Cuando en realidad es gente que está marchando porque no tiene comida. No les queda otra, ¿no? No sería un régimen comunista sin una crisis de hambruna y numerosas personas muertas y gente pasando hambre, ¿no? No hay un régimen comunista que no lo haya tenido. Y de todas maneras ahora está llegando el momento del cubano. Ahora, si esto inevitablemente va a llevar a la caída de Cuba o no, lo vamos a ver. Depende con qué tanta fuerza mantengan las protestas los ciudadanos. Yo creo que la comunidad internacional lo mejor que podría hacer y otros países para ayudar a la población local es no comerciar mucho con Cuba para que esto llegue a su conclusión natural. O si quisieran ser un poquitito más intervencionistas, podrían darle uno que otro armamento a la población cubana que protesta para que, de la manera que Fidel Castro derrocó a Batista, la población oprimida de Cuba pueda rebelarse en contra de la tiranía del Partido Comunista Cubano. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta situación y veremos si es que esto lleva eventualmente que se den ciertas reformas, caiga el comunismo cubano, o si se mantiene todo igual y empieza a morir gente de hambre porque no hay suficiente comida. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece la situación en Cuba? ¿Creen que va a llevar a la caída del régimen comunista cubano? ¿Cuál es el camino a seguir? La comunidad internacional no debería hacer nada, habría que hacer una especie de
no respuesta comercial para hacer que esto llegue a su curso natural. Habría que tomar esas posiciones más intervencionistas de ayudar a los que están protestando con ayudas de alimentos o incluso con armamento para que puedan resistirse, o qué hay que hacer. Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar algún tema, alguna noticia o materia de análisis tanto a América Latina como a otras partes del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.